La liturgia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo III, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores. Por esta razón ofrezcamos todo este día por el Santo Padre Francisco y por la unidad de la Iglesia. Esta es la píldora: ofrecer todo cuanto hacemos por el Santo Padre Francisco y por la unidad de la Iglesia. La cátedra literalmente es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo, de la enseñanza evangélica que como sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana. Podemos decir que la primera sede de la iglesia fue el cenáculo, donde Jesús reunió a sus discípulos para la última cena y donde recibieron con la Virgen María el don del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro se trasladó a Antioquía, ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, donde los discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Allí Pedro fue el primer obispo, y esto explica por qué Antioquía tenía una fiesta propia de la Cátedra de Pedro que se celebraba el 22 de febrero. Luego Pedro se dirigió a Roma, centro del Imperio Romano, símbolo del orbis, o sea, de la tierra, donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. Por eso, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, fue reconocida como la de sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representa la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Hasta 1960 hubo entonces dos fiestas de la Cátedra de San Pedro, una el 18 de enero referida a la sede de Roma y otra el 22 de febrero referida a la sede de Antioquía. En 1960, San Juan XXIII unificó ambas fiestas suprimiendo la del 18 de enero. Cristo mismo confirió al apóstol Pedro la autoridad pastoral y magisterial, como recuerda el Evangelio elegido para la liturgia de esta fiesta. Son dos testimonios que nos ayudan a entender su significado y valor. San Jerónimo escribe al obispo de Roma, o sea, al Papa de entonces: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol le saltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma allí donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo, por eso me pongo en comunión con vuestra beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Hasta aquí San Jerónimo. Y San Agustín dice: la institución de la solemnidad de hoy tomó de nuestros predecesores el nombre de cátedra por el hecho de que se dice que el primer apóstol, Pedro, ocupó su cátedra episcopal. Por lo tanto, las iglesias honran con razón el origen de esa sede, que es por el bien de las iglesias y por el bien de todas las iglesias, el apóstol aceptó. Recordemos que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, de los versos 13 a 19, está la base de esta teología del primado y de la cátedra de Pedro. Cuando Simón Pedro respondió a la pregunta o qué decían ellos de Jesús, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De ahí viene el fundamento de esta realidad y de la fiesta. Pedro y sus sucesores, elegidos como principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión,
son un punto de referencia al que mirar para seguir el camino de la vida con confianza y seguridad. Celebrar la cátedra de San Pedro significa, por tanto, atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Entonces, oremos con mucha fe por el Santo Padre Francisco, que hoy preside nuestra Iglesia Católica, y al mismo tiempo oremos para que todas las iglesias cristianas trabajemos arduamente para lograr la plena comunión querida por Jesús, aún guardando las particularidades y riquezas de cada una, pero puestas al servicio de todas las iglesias. Jesús no pide uniformidad, sino unidad en el amor.